os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Palabra del Señor, y darle un fuerte aplauso. La palabra que acabamos de leer es la lección increíble, porque a veces escuchamos ciertas cosas en una lección y no escuchamos. Solo hay una iglesia, solo hay un espíritu. Dios nos llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios que es Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Para atender la totalidad de lo que esto significa, base sobre el cual hemos fundado, quiero leer un poquito más aquí, en el versículo 1. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso es lo que nos ayuda a entonces entender lo que es ser uno solo. Estos versos nos llaman a hacer uso constante. Constante. ¿Es lo que es constante? ¿He parado? No, constante. Hacer uso constante de la humildad, la mansedumbre y la mansedumbre. Estos son actitudes que deben permear la vida nuestra constantemente, no solo cuando vengo a la iglesia. Estas son virtudes engendradas en la vida del cristiano que resultan de la presencia y de la obra del Espíritu Santo. Humildad es la mentalidad de la persona que sabe que todos son iguales, pues ser creados y creadas a la imagen de Dios, y actúa consciente de que ha sido creada para servir y buscar el bienestar de los demás. Sin la humildad no podemos ser una sociedad que verdaderamente es moderna. En nuestra cultura existe, por ejemplo, el machismo, donde el hombre se le asignan ciertos privilegios y posiciones, quizás hasta en la iglesia. Además, usamos títulos, cuando en realidad al pie de la cruz no existen títulos. Al pie de la cruz, yo soy tu hermana, yo no soy la doctora Ana. La amabilidad se refleja en una actitud cortés hacia los demás, en contraste con la dureza, falta de sensibilidad y respeto a los demás. Basta con que nos traten como que somos menos que los demás en la sociedad, que nos discriminen. Pero en la iglesia, después de yo pasar todo eso allá afuera, en la iglesia, la amabilidad restaura la dignidad de todos, inclusive jóvenes y niños, como habíamos dicho en los años. El ser amable se refleja en el renunciar a los derechos propios por el bien común. Luego, el ser tolerantes, leen ustedes un segundo. No podemos entender los versos claves sin entender estas virtudes del espíritu. No podemos entrar a ser un solo pueblo si no entendemos estas virtudes. La actitud tolerante y paciente hace que aceptemos a los demás sin querer que sean o se comportan como nos agrada. Es soportar lo malo que hay en otros, que sabemos que hay otras cosas malas en nosotros.
El que no tiene dinga, tiene mandinga. ¿Sí? Pero esto también se balancea con la confrontación. Un hermano, yo fui a una iglesia, estaba para observar, etcétera, para ver si podíamos poner a un seminarista allí. Y me acuerdo que llegó un hermano tarde a la clase bíblica y entró y no le importó y empezó a decir, fíjense, yo tengo Aragán que no me iba a llevar a la iglesia, tuve que llamar taxi, el taxi llegó tarde, aquí estoy yo tarde, después con tanto frío por ahí, por poco me caigo cuando salgo el taxi, el sinvergüenza no se molestó por mí. Así entró, interrumpiendo todo lo que había. Y un hermano fue tras él, lo tomó así del brazo, lo ayudó a sentarse, le dijo, está bien, te entendemos, pero estás interrumpiendo la clase. Cállate y siéntate, que tú sabes que yo te quiero. Estas virtudes, la humildad, la amabilidad, la paciencia, son necesarias para sostener el vínculo de la paz. La vida comunitaria de la nueva humanidad. Ustedes saben que son una nueva humanidad. Ay, hermano, pero ya usted sabe, si no es la iglesia, hay mentiras, hay abuso, hay hasta odio y violencia entre los humanos. Hay gente que se presenta de una forma en la iglesia, en la casa son como demonios. ¿Sí? Sí, Pablo así lo entiende. Y ante esas realidades cotidianas, él antepone el fruto moral que la presencia del Espíritu produce en nosotros. No vale nada que yo venga a pedir fuego a este altar y me vaya yo sin dejar que el Espíritu haga la obra en mí. A mí no me importa cuánto tú brinques y saltes aquí, cuán lindo tú cantes, cuánto te digas que, cuánto te llores allá, si vuelves a tu casa sin dejar que el Espíritu haga algo verdaderamente en ti, de nada te vale. Por eso es importante obtener el conocimiento que nos da la palabra y andar en una fraternidad que nos ayuda a reconocer el valor, la dignidad de nuestros hermanos y hermanas en la comunidad de fe. Es el Espíritu el que hace realidad la unidad. Sin vivir y andar en el Espíritu no hay sincronización los unos con los otros para poder servir y expandir la obra de Dios. ¿A qué se parece esto? ¿Qué es conocer la palabra? Yo puedo conocer muchas palabras. ¿Ves? Yo puedo citarte los salmos y decirte dónde se encuentran las cosas, etcétera. Pero si lo sé aquí y no lo sé aquí, entonces no lo estoy llevando a cabo aquí. Y conocer la palabra no es un hecho completo hasta que tú no puedes llevarlo así. No la conoces todavía. A veces los que predicamos y enseñamos tenemos una palabra, oramos, oramos que el Señor nos ayude a entenderla y durante la semana tenemos que vivirla. Ay, qué semana difícil cuando tengo que predicar. Yo digo, oh, voy a predicar esta semana, 15, porque sé que me va a tocar tener que vivirla para poder verdaderamente entenderla. La unidad del Espíritu crea la sincronización y es fruto de la obra del Espíritu en la iglesia. Y parte de ese fruto es corregirnos los unos a los otros. Cuando yo era pastor en London, había otro hermano pastor, y él y yo teníamos una colaboración. Había mucha violencia doméstica en la comunidad. Yo me quedaba con las personas abusadas, él se quedaba con los abusadores. No podían vivir juntos mientras todavía había uno agrediendo el otro, porque no crean un espacio seguro para la persona que está siendo acusada.
Ya el abusador rompió los vínculos de ese matrimonio por medio de ese abuso. Ya sea abuso por adulterio, ya sea abuso porque está dándole a la persona, porque emocionalmente está abusando de la persona, ya esa persona rompió el vínculo. Y no pueden estar juntos porque la otra persona no tiene que estar aguantando eso. Eso es bien distinto a lo que a veces pasa. Pero tenemos que entender que la seguridad de una persona es importante. Y de los niños aún más. Y mientras los niños tienen que estar viendo un abuso, eso les afecta a ellos profundamente, causa un trauma. Que la persona pueda restaurarse, ¿eh? Pero en lo que se restaura, no quiere decir que la otra persona tiene que seguir siendo abusada. Eso no trae vida a esa persona y no da gloria a Dios. Entonces yo me quedaba con las abusadas, los abusados, y él se quedaba con los abusadores. Eso es como referir a alguien a otro grupo. Él era muy bueno con ellos allá, los trataba como tenían que ser tratados para su sanidad, era muy buena acá. Y así podíamos hacer esa colaboración. Para que pudiera entonces saber un vínculo de la unidad del Espíritu en que crea ese vínculo. ¿En qué forma está su iglesia abierta a la obra de formación y transformación del Espíritu Santo? ¿Es la iglesia lugar de practicar la unidad, de escucharnos, de preguntar cómo podemos vivir entre nosotros mejor? Si hay una pregunta con la cual tú puedes comenzar a hacer cambios en tu congregación, esa es: ¿cómo podemos vivir entre nosotros mejor? Esta exhortación tiene una relevancia especial tanto en el tiempo de Pablo como en el nuestro, donde en ambos contextos había y hay hoy barreras entre grupos étnicos, culturales y religiosos, donde hay un elemento conflictivo, polarizante, que hace imposible llevar a cabo relaciones humanas significativas. Solo viviendo bajo el poder del Espíritu, de forma cotidiana y constante, todos mis encuentros con otros, podemos vivir en unidad, sincronizados en armonía en este mundo tan fragmentado. A veces la iglesia está tardía en llevar a cabo una misión necesaria en la comunidad. Y cuando nos damos cuenta, queremos ser los que salimos allá afuera a dirigir los esfuerzos, cuando ya hay otros llevándolo a cabo. Y aunque no lo hagan en el nombre de Cristo, Cristo lo está usando. Entonces, cuando ya nos despertamos y vamos a hacer la obra, tenemos que entender que estamos trabajando juntamente con esa persona. Y que entonces, si tú lo estás haciendo en el nombre del Señor, que ellos vean lo que eso significa y cuál es la diferencia. Pueden ser católicos, pueden ser musulmanes, pueden ser ateos. Cuando ocurrió lo del SIDA, nuestra comunidad en London era una comunidad joven. Y el primer servicio fúnebre que yo tuve que celebrar fue un muchacho joven que acababa de convertirse 2 meses y murió de SIDA a los 32 años. Cuando él está enfermo, me dice: prepárate porque yo tengo 18 primos con los cuales yo me curaba, en otras palabras, que hacían la droga juntos, usando la misma aguja, y ellos van a caer en lo mismo porque nos curábamos con la misma aguja. Estaban todos infectados. No había medicina. La medicina que había, quienes sabían dónde se encontraba y cómo obtenerla, era la comunidad LGBT. Y ninguna de las iglesias quería bregar. Yo los invité a todas las iglesias a que se unieran. La primera vez que las iglesias latinas se unían en ese pueblo, siempre estaban peleando. Eran 12 iglesias
que salieron de una sola y la visión que tenía era el vicio de seguir viviéndose entre ellos. Y por primera vez se reunieron, porque era tan grande la crisis que teníamos, que fue necesario unirnos. Y en esa ocasión, la comunidad rebelde vino, porque nadie nos quería en su iglesia, porque iban a ¿cómo fue la palabra? Contaminarnos. Y yo les dije, pues mira, en mi iglesia no pueden contaminar, hay tanto espíritu en mi iglesia que nada que vengan. Llegaron y yo le dije a la gente de la iglesia, yo le dije, los vamos a abrazar, los vamos a tratar como dignos, como hermanos y hermanas de nosotros, los vamos a sentar con nosotros, que no haya diferencia entre ninguno de nosotros. Así hicimos, ellos se sorprendieron, los tratamos con tremenda hospitalidad y ellos nos enseñaron cómo obtener la medicina, cómo obtenerla a precios que podíamos pagar en la comunidad latina. Nos enseñaron a cómo ministrar y cuidar a una persona con SIDA en la casa, cómo conseguir los recursos que eran necesarios para hacer eso. Aprendimos a hacer buddies, aprendimos un montón de cosas con ellos. Ellos nos enseñaron a nosotros a cómo ministrar a las personas con SIDA y esa cosa. Y por la hospitalidad que les enseñamos, ellos comenzaron a venir al culto y yo tuve que poner gente a traducir. Es importante que miremos estas cosas. Si vivimos como un cuerpo bajo el poder del Espíritu de unidad, amabilidad y paciencia, podemos construir una identidad como comunidad de fe como muestra para la comunidad circundante. Cuando yo me criaba, teníamos como 14 diferentes culturas latinas en la iglesia. Imagínense lo que es. En la cocina peleaban porque uno le decía esto al caldero y el otro le decía la cacerola y el otro le decía. Entonces, no, pero si yo te pedí el caldero, no es un caldero ni para, pues no, eso no es un caldero, es una olla, la olla, el caldero, y así. Le corregían al pastor su gramática, porque no lo hablaba como lo hablaba en el país de la otra persona. El pacto de la iglesia, teníamos argentinos en nuestro pacto, porque muchos teníamos descendencia indígena y por lo tanto somos propensos a que el alcohol nos hace mucho daño y es muy adictivo. Y por lo tanto el pacto de la iglesia decía que no bebíamos. Pero los argentinos dijeron, no, pero para la Navidad y cumpleaños, un vinito, hermana, un vinito. Y entonces pusimos que, con excepción a los argentinos, que podían tomar sus vinitos para cumpleaños y para la Navidad. Un vinillo es como una pulgada de vino. ¿Okay? Eso también lo aprendimos, que es un vinillo. Y aprendimos la disciplina espiritual de decir, dime más. Dime más es la disciplina espiritual de que cuando tú dices una cosa, y para mí en mi país eso es como que algo que yo voy a criticar, en vez de abrir la boca y decir, pero tú estás loco, pero ¿de qué estás? Yo digo, dime más. Me trago la crítica y en vez te digo, dime más. Nosotros teníamos 4 menús en cada comida. Un hermano nuevo va, coge un menú, era un desayuno, se sienta y ve que el otro tiene un pancake. Y él tiene aquí un menú que él ni sabe lo que hay en su plato. Y él dice, ¿y dónde tú conseguiste el pancake? Y él dice, allá, salen diferentes menús, tienes que esperar el que a ti te gusta. Y él dice, ¿qué hago yo aquí con esta comida de gato? En ese momento había un hermano de ese país, esa comida no era comida de gato, era la comida de su país, y él dice, y todo el mundo en la mesa le dice al hermano nuevo, dime más, dime más, dime más. Y el hermano dijo, pues dime más, ¿qué es lo que hay en mi plato? Y le explicó, y entonces se lo dijo. Dime más. Es la disciplina espiritual
de poder crear un sentido de comunidad entre nosotros. Permítanme decirles un cuento espantoso, porque todo esto parece ser una cosa de que vamos a hacer. Ustedes se creen que solamente tiene que ver con. En Hechos 4 nos dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Ese era el espíritu que tenían. ¿Están conmigo? Ese era el espíritu que tenían, del vínculo, de la unión, de una sola fe, de un solo bautismo. Ese era el espíritu de sincronización que tenían. Hechos 5. Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una heredad y trajeron solamente una parte a los pies de los apóstoles, diciendo que era toda la porción. Ananías mintió y por mentir cayó y expiró, cayó muerto. Eso es espantoso. Si cada vez que usted viene y dice una mentira, va a ver a uno caer muerto. Eso es medio espantoso. Y déjeme decirle que yo he tenido hasta personas pastorales que me han dicho mentiras a mí, que yo sé que son mentiras, y digo, wow, qué bueno que no estamos en los días de Ananías. A las 3 horas llega Zafira, la esposa, con la misma mentira, y le pasó igual, cayó y expiró. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? No era gran cosa. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Oh, no es una mentirita blanca, es que Satanás estaba en esa mentira y era en contra del Espíritu Santo. ¿Por qué? What's the big deal? What's the big deal? El problema no era el dinero, porque podían haber quedarse con la parte que les diera la gana. El problema era la mentira. En medio de un espíritu de unidad, de sincronía, de obediencia a Dios, de generosidad y de compasión, ellos introducen un espíritu de egoísmo, de mentira, de falsedad, de hipocresía, porque trataron de enmascarar el pecado para que no se pudiera discernir. Eso es la hipocresía. Es una cizaña en medio de lo precioso que había en esa comunidad. Un espíritu que se permite en esa manera trae muerte a la sincronía de la comunidad y por lo tanto no se permite que ellos mueren. That's deep. Nosotros tenemos mucha gente en la iglesia, oh God, sorry que tengo que decir. Tenemos mucha gente en la iglesia que les permitimos las malas mañas y malas costumbres espirituales de hacer mentiras al Espíritu Santo, de agredir al Espíritu Santo. Lo permitimos porque queremos que la gente se quede, le estamos pasando la mano al gatito, qué sé yo qué, etcétera. Pero en vez, lo que hacen es permitiendo que ellos traigan la cizaña de Satanás a la iglesia, que entonces no permite que pueda haber el crecimiento que es necesario. Una historia espantosa, pero no es verdad. Los fundamentos para construir este edificio de unidad son una misma creencia. Esto se refiere al hecho de que la iglesia cristiana cree en la muerte y la resurrección de Cristo y confía en Él como su Señor y Salvador. Eso está en el credo de ustedes que leyeron. Una misma marca que nos une en pacto con Dios y entre unos y otros. La marca es el bautismo. El bautismo es compromiso para vivir solo para Dios y en mutuo amor.
tenemos una misma meta, la esperanza de que el reino de Dios está entre nosotros. Estos son los fundamentos de nuestra unidad, la sincronización para servir. Ahí no habla de legalismo ninguno. Hello. Los legalismos no están incluidos en esto. Si usted se quiere inventar un legalismo para decir que es más santo que otro, allá ustedes, pero eso no está aquí. Les sirve de impedimento a sus jóvenes. Si usted que se quiere inventar, qué sé yo, alguna otra norma o algo así, no está aquí. No es fundamento para la sincronización, para servir. No estemos inventándonos cosas que no son. Pero falta una última cosa. Los dones del Espíritu Santo, que son las diversas manifestaciones de la gracia de Dios entre nosotros, para equiparnos para esta sincronización de servir. Los dones nos capacitan en el diario vivir para responder al llamado de Dios a servir como constructores de un mundo nuevo. Dios nos ha dado estos dones gratuita y generosamente. Si eres hijo o hija de Dios, ya te repartió sus dones. Y con los dones tienes llamado. Escucha bien el Espíritu. Tienes dones, tienes llamado. El llamado no es solamente para aquí dentro. Algunos tenemos dones aquí dentro para equipar, pero la mayor parte de nosotros, nuestros dones son para salir afuera y para ser las personas que servimos toda la voluntad de Dios allá afuera. Eso incluye cualquier profesión que usted pueda entender. Eso incluye el cuidado de la creación. Todo eso son llamados. El hijo mío trabaja con ayudar a personas a entender cómo bregar, cómo lidiar con sus finanzas. Es tremendo en eso. Trabajaba en un banco. El banco quiere hacer que las personas hagan ciertos gastos, etcétera. Y él escuchaba eso y entonces iba corriendo detrás de la persona, le abría la puerta y al abrirle la puerta le decía en español, lo que él te dijo es bueno para ti, ven a verme después. La persona lo miraba, llegaba luego, le decía, ¿por qué me dijiste eso? Y dice, mira, te dijo que hicieras esto, pero eso no te ayuda a ti, ayuda al banco, pero no te ayuda a ti, en vez tienes que hacer esto, otro, etcétera, etcétera. Tuvo que dejar el trabajo porque sabía que no podía seguir trabajando allí. Y en vez buscó una posición donde pudiera verdaderamente ayudar a las personas a ser buenos mayordomos. Esos son llamados. La iglesia es dotada con carismas, regalos, dones para empezar el reinado y señorío de Jesús. Hay una comunidad cerca de ti donde no hay iglesia. Donde no hay testimonio de que existe una esperanza de vida plena. Ustedes hicieron una meta de tener 10 iglesias. Vieron 17, me dice que cerraron 2. ¿Ya sé? Aquí en Phoenix no hacen falta más iglesias. ¿Ya sé? Se acabó. Ya cumplimos la meta. De verdad que sí. Y no hace falta la esperanza en otros lugares, en otras comunidades. Si es así, entonces estás llamado a abrir un lugar de testimonio a la vida de esperanza. Ahora, cuando decimos eso, pensamos, yo no me voy para allá. Porque creemos que lo tenemos que hacer solos. ¿No? Es hacerlo como un cuerpo. Es que salga un equipo de una congregación para hacerlo. Ese equipo es el cuerpo de Cristo, y es una confraternidad, es una comunidad. Ese equipo está separado para esa labor, está consagrado, tiene un sentido de llamado, de servir en esta forma, tiene un compromiso. Entre ellos hay diferentes dones, experiencias y destrezas. Hay personas expertas y aprendices también. Entre los miembros del equipo hay cooperación y por lo tanto coordinación y comunicación.
Y para mantener y sostener el trabajo que llevan a cabo, hay compañerismo, koinonia. Koinonia es una palabra griega, es una comunidad de Dios donde se practica la generosidad, una relación con Dios donde se vive la misma consagración, un enfoque de parte de Dios con los mismos propósitos e intereses, con muchos colaboradores de Dios que viven en compañerismo y un equipo para servir a Dios donde todos realizan el mismo esfuerzo. Ahora, eso quiere decir, vamos a coger Alfa y Omega, estamos aquí, que Alfa y Omega, que tiene ¿cuántas personas llegan aquí? 200 personas, él va a coger un equipo de 15 a 20 personas y ayudarlos a adiestrarlos como equipo y van a hacer un estudio de dónde es que se necesita un testimonio de esperanza. Y ese equipo sale de aquí con la bendición de ustedes y el apoyo de ustedes para que ellos puedan abrir. Oh, ya no voy a tener 200. ¿No? Es que la iglesia es del Señor. Como equipo llamado por Dios, reúnanse en esa comunidad con necesidad y conozcan a los que viven ahí, sin decir nada de Cristo en palabras, sino en cómo viven sincronizados. Una nueva congregación empezará, un cuerpo, una fe, un bautismo, un llamado, porque están sirviendo a las personas aquí con igualdad y dignidad, con humildad, amabilidad y paciencia. En equipo se sostiene esto, en equipo se testifica de la unidad, en equipo, para que no sea un sacrificio para nada, sino una expresión de gozo. En espíritu de cooperación y colaboración, están co-creando una nueva humanidad juntos, sincronizados en equipo. Son un equipo sincronizados para servir. Son artesanos del Shalom de Dios. Y Shalom es más que paz, es bienestar, una unidad de todos los seres vivientes creados por Dios, nutriendo y cuidando, sosteniendo y fomentando la vida plena. Esta es nuestra misión según la epístola de Pablo a los Efesios. Es el ser artesanos del Shalom de Dios. Y para hacerlo necesitamos estar sincronizados para servir, dados al poder del Espíritu para que esto se pueda llevar a cabo. Vamos a ser una comunidad que imita el carácter de Cristo, porque eso nos hace fuertes. El enemigo entonces no tiene por dónde entrar. Si nos estamos tratando bien los unos a los otros, tenemos ese vínculo de la paz entre nosotros, no tiene puerta para entrar. La iglesia en las noticias se ve abusando de su poder, de su confianza, de sus niños y de los más débiles. Este nacionalismo cristiano que dice que va a ser de esta nación una nación cristiana, tiene sus raíces en teologías de racismo y oprimen a la mujer. Y nosotros, los más conservadores, pensamos, oh, qué bueno, una nación cristiana, pero no es así. Busquen las raíces de esta. Si tú deseas ver una sociedad transformada, empieza siendo una comunidad que imita y vive de acuerdo al carácter de Cristo. Estén sincronizados para servir y así preparan el espacio para el depósito de la fe del Señor. ¿Qué es un depósito de fe? ¿Qué es un depósito de la fe? Es cuando Dios dice, estos que están ahí yo puedo poner mi confianza en ellos. Nosotros confiamos en Dios, ¿sí? Pero ¿cuántos saben que la confianza es un two-way street? Que tú confías en Dios, pero Dios busca confiar en ti. Y cuando Dios sabe que puede confiar en una comunidad de fe, les da un depósito de fe. Dios confía algo en tus manos, una misión. Dios la pone en tus manos. Dios comienza a confiarte los sueños de su corazón. Ustedes mírense los humanos. Son un grupo lleno de vida.
representan diferentes generaciones. Son un grupo maduro, son una comunidad, un cuerpo bajo una fe, un bautismo bajo el Señor, que es autor y dador de la vida. Son hijos e hijas del Señor. Están dotados del Espíritu. Por lo tanto, son llamados y llamadas. Escucha a Jesús hoy. ¿Cuál es su llamado? ¿Cuáles son los llamados en equipo? Escucha a Jesús hoy. ¿Dónde hace falta la esperanza? ¿Cuál es el tucutucu en tu corazón? Cristo te está diciendo algo. Es un tucutucu que hay en tu corazón. Por temor, quizás no le haces caso. Por ser más joven, quizás por ser mujer, quizás porque dices yo no estoy preparada. Pero hay un tucutucu. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Escucha a Jesús hoy mientras Él te dice, eres mi amigo, mi amigo. Te enseñaré a los que me necesitan. Este concepto de ser amigos de Dios es porque somos uno con Jesús. Y juntos somos uno en Cristo. Y cuando esto ocurre, estamos listos para que Jesús comparta con nosotros los sueños del corazón de Dios. Tú puedes hacer esto como iglesia. Puedes hacer la caminata de Nehemías. Llaman un día de ayuno y oración y van en silencio, sin nadie hablar, en grupos de 3 y 4, sin hablar, porque se distraen. Lo único que quieren es escuchar a Jesús y se van a caminar. ¿Qué escuchan? ¿Qué ven? ¿Qué huelen? Abran los zafacones. El zafacón te dice mucho de lo que hay en la comunidad. Mira las casas, qué clases de carros hay, cómo se habla la gente, qué están comprando, qué dejan de comprar. Mira todo eso, que el Espíritu te revele. Regresa a la iglesia, no se hablen todavía. Comiencen a escribir todo lo que vieron y sintieron. Entonces, comiencen a compartir. Y cuando compartan eso, vayan poniéndolo y vayan viendo las cosas en común que tienen. Y entonces pregúntense qué recursos humanos y qué recursos de otro tipo necesitamos para llevar a cabo estas cosas. Y cada cual entonces mira el don que tiene y dice, yo tengo este don, yo puedo suplir esto. Y van creando equipos para llevar a cabo los ministerios que tienen que ver con los sueños del corazón de Dios. Pero hay otra cosa. Dios te toma de la mano, tienes un tucutucu y empieza a decirte Dios, mira Minerva lo que hay aquí. ¿Qué tú ves, Minerva? Y Minerva empieza a decir lo que ella ve. Y Dios no le dice nada todavía. Y le dice, mira Minerva, yo tengo hay estas necesidades aquí. Y Minerva dice, ajá. Y el Señor le sigue enseñando. Y el Señor dice, Minerva, yo tengo necesidad de que haya esto y aquello en este lugar. Hasta que Minerva por fin dice, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Haciéndole preguntas, diciéndole qué es lo que va a mirar, diciéndole de lo que Dios tiene necesidad en ese lugar, es que Dios está compartiendo con ella los sueños de su corazón. Y según tú lo vas escuchando, si piensas solamente en ti, si piensas en que no puedes, si piensas en tus temores, si piensas que no tienes tiempo, si piensas en lo que vas a sacrificar, tú no puedes decirle al Señor, heme aquí, envíame. Y Él no puede poner el depósito de fe en tus manos. No le pidas más palabra a Dios, porque no estás listo. No estás listo. Pero si tú puedes decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, entonces pon tus manos así. Entonces, Señor, pone su depósito de fe.
te ha escogido para ser amiga, amigo, y ha puesto el depósito de fe en tus manos y ha de compartir continuamente los sueños de su corazón, enseñándote cómo llevarlo a cabo. Y cuando tú te propones hacerlo en el nombre del Señor, Dios te va a proveer lo que necesitas para hacer esto. Gracias. Ya. Gracias. El pastor Luis ya hizo eso, trayendo provisiones para un orfanatorio. Un grupo de jóvenes en California hizo eso contrarrestando el suicidio, siendo aún jóvenes. Un niño trabajó con los desahuciados. No hay edad. El pastor Monk está construyendo viviendas en hogares. ¿Cuál es tu tutucu de tu corazón? Y si no tienes tu tutucu, pero dices que estás buscando al Señor, ¿por qué es que no tienes tu tutucu todavía? ¿Verdaderamente lo están buscando? ¿Verdaderamente están listos para un depósito de fe? En este día estamos sincronizados para servir. Deseamos, oh Dios, que tú pongas tu depósito de fe aquí, en estas iglesias, en estos lugares, congregaciones de discípulos. Vamos a abrir nuevos pasos de la esperanza del Señor. Heme aquí, Señor. Bien. Sincronizados para ser. El Dios que bendiga.